Muy buenas tardes, iglesia. En punto de las 7 de la tarde, nuestra cita es con nuestro Padre Celestial para aprender de Él en este tiempo que tomamos para aprender de la palabra de Dios. Estudio bíblico le titulamos, los martes y los jueves, que está dirigida a Casa de Oración Chula Vista, Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y todo aquel que se quiera conectar para aprender más de la palabra de Dios. Estamos en lo fundamental de la Escritura, básico, estamos aprendiendo teología básica, estamos en este caso es la materia o el módulo de panorama del Nuevo Testamento y hoy vamos a ver, hoy nos toca ver, corresponde al libro, al segundo evangelio, al libro de Marcos o evangelio de Marcos. En este caso, Marcos tiene 16 capítulos, así se lo puede usted aprender de memoria. Mateo 28, Marcos 16, siempre son números pares. Mateo 28, Marcos 16. Vamos a hablar pues acerca de este evangelio muy interesante. Todos los evangelios narran la vida, los hechos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, su plan perfecto, sí, que es lo que es pues la crucifixión, ¿no? Él venía a morir. Precisamente de eso habla Marcos. Marcos tiene 16 capítulos. Vamos a leer precisamente algunos y vamos a hacer un pasaje, o vamos a hacer vamos a decir, un resumen, o ¿cómo le podemos llamar? La palabrita se me fue, ¿verdad? Pero es por todo el evangelio un bosquejo general del evangelio de Marcos, como lo hicimos la semana pasada con respecto precisamente a el evangelio de Mateo. Así es de que estemos listos para que tomemos apuntes y acuérdense que después también les enviamos el cuestionario. Vamos a iniciar pues con el evangelio según Marcos. Muy bien. Vamos a hablar lo siguiente. Este evangelio aproximadamente fue escrito entre el 50 y 70 después de Cristo. Algunos eruditos tasan esa fecha en el año 65. El tema central del evangelio de Marcos, estamos viendo el evangelio de Marcos, tiene 16 capítulos, y el tema central de este evangelio es precisamente Jesucristo como el siervo de Dios. Jesucristo, es muy importante que anotemos esto, Jesucristo como el siervo de Dios. Marcos enfocó acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y se dirigió a una audiencia gentil, principalmente a la romana, un pueblo cuyo ideal era el poder y el servicio. Así que entonces Marcos enfocó en una narrativa, ¿verdad? Porque Dios, acuérdense que Dios fue el que inspiró para que escribieran, pero respetó precisamente la perspectiva y la personalidad del ser humano. Entonces, lo que decimos aquí acerca del evangelio de Marcos es que presenta a Jesús como el siervo. Es muy importante que veamos eso. Quien vino a sufrir por los pecados de muchos y para pues remisión, quitar, ¿verdad? No solamente cubrir, sino quitar precisamente el pecado. Y los pecados, yo le llamo el pecado porque el pecado heredado de Adán, ¿no? Y los pecados, pues los que le agregamos nosotros. Si queremos tomar un versículo clave que precisamente presenta a Jesucristo como siervo, el evangelio de Marcos, vamos a tomar Marcos 10:45. Dice lo siguiente, palabras de nuestro Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y muchos quiere decir, pues todos aquellos que se conviertan al Señor. Mateo y Marcos esencialmente presentan las mismas historias o acontecimientos. Lo vamos a ver, usted se va a recordar de la semana pasada. Sin embargo, vamos a hacer una grande diferencia. Mateo se interesa más por enfatizar las enseñanzas de Jesús
¿Por qué? Porque estaba dirigido al pueblo judeo, a la nación judía. Mientras que Marcos se enfoca en sus obras, o sea, como está dirigido principalmente a una audiencia romana, a una audiencia gentil, pues ellos iban a interesar si se evangelizarían con pruebas objetivas de aquellos hechos que nuestro Señor Jesucristo realizó. Algunos teólogos le nombran al Evangelio de Marcos como el Evangelio de la acción. Entonces, Marcos es dirigido al pueblo romano, a una audiencia romana, a una audiencia gentil, y presenta al Señor Jesucristo como un siervo. Fíjese, retomo. Mientras que Mateo está dirigido al pueblo judío, Marcos está dirigido al pueblo romano, gentiles. Acuérdense que nomás había judíos y gentiles. Mientras que Mateo también identifica a Jesús como el león, acuérdense, el león de la tribu de Judá, porque viene de ahí tocó la genealogía. Este evangelio, el evangelio de Marcos, presenta o toma como figura para Jesucristo como buey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta bestia, este animal en la escritura, hace alusión a alguien que lleva una carga, alguien que jala algo, que lleva un arado, en este caso también. Y esto es precisamente lo que Marcos, que ya lo leímos, enseña y nos muestra. Mateo presenta a Jesús como rey, pero Marcos lo presenta como siervo, como el servidor de todos. Y precisamente el buey era una bestia de carga que lo único que hacía era trabajar y trabajar y trabajar. Sí, ese era su propósito, servir, ¿verdad? Para jalar el arado, servir para muchas cosas, pero ese es el propósito. Por eso precisamente se menciona que Jesucristo aquí toma, pues se le asimila o se asemeja como el trabajo que se hacía, ¿no? Por estos animales de carga. Entonces ahí está, tome nota también. Marcos pues presenta a Jesucristo como el siervo, el que viene a servir, el que viene a dar su vida por muchos. Marcos 14:50 dice lo siguiente, bueno, vamos a hablar un poquito del autor, ¿sí? Bueno, más que del autor, bueno, el autor es Dios a través de su Espíritu Santo, más bien del amanuense, de su escritor, ¿sale? ¿Okay? Ahí está más aclarado. ¿Quién fue ese Marcos, conocido como también se menciona la palabra como Juan Marcos? En Mateo sí se presenta el nombre ahí de Mateo. Él sí fue apóstol, discípulo y apóstol. Marcos no fue apóstol, no fue uno de los 12. Cuando uno pregunta, ¿verdad? En un cuestionario que ponemos, ¿cuáles mencionan los nombres de los 12 discípulos? Mucha gente dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empieza, y luego ya no se acuerda de los demás. Pero no, le aclaro, ni Marcos, Juan Marcos, ni Lucas fueron discípulos, ¿ok? Perdón, fueron apóstoles. Discípulos sí, porque hubo muchos discípulos de Jesús. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Discípulos sí porque aprendemos del maestro. Bueno, él no fue apóstol, no fue uno de los 12, pues. ¿Dónde presentan, según los eruditos, dónde se identifica a sí mismo Juan Marcos, el escritor del segundo evangelio, que conocemos como el segundo evangelio? Bueno, vamos a ver un pasaje ahí mismo en Marcos, que está en Marcos 14:50. Dice lo siguiente, narra lo siguiente. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Sí? Él no se consideró como uno de los 12. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron también, o sea, le arrestaron. Mas él, dejando la sábana, ¿verdad?, huyó desnudo. Precisamente se presume que este joven era Juan Marcos, el amanuense de este evangelio, el escritor. Ahora, en el libro de los Hechos se menciona a Marcos con el nombre de Juan Marcos. La mayoría de los teólogos coinciden que es el mismo, que al parecer precisamente era de nacionalidad romana por su segundo nombre, ¿verdad?, que es Marcos, romano. Juan Marcos
Insisto y le aclaro y le vuelvo a repetir, no era uno de los 12 apóstoles, los cuales se mencionan también en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Capítulo 10 dice lo siguiente a partir del versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, es el mismo. Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Entonces van Pedro, Jacobo y Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Mateo el publicano, que era el cobrador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces Lucas tampoco fue uno de los 12, ahí lo estamos viendo. Ahora, en la clase que viene, donde vamos a ver otros nombres de los apóstoles, le voy a decir cuál es el nombre del apóstol y cómo aparece en este otro evangelio, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Un dato acerca de Juan Marcos es que así como Timoteo era hijo espiritual del apóstol Pablo, por llamarle así, Marcos lo fue de Pedro, ¿sí? Andaba con él, precisamente así lo revela 1 de Pedro 5:13. Andaban juntos siempre, ¿no? Era el apoyo, ahora sí como por ahí, ¿verdad? Los personajes siempre andan dos apoyándose y precisamente Juan Marcos apoyó mucho a la obra ministerial de Pedro, del apóstol Pedro. 1 de Pedro 5:13 así lo dice. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahora, mi hijo espiritual, tenemos que aclararlo porque así se hacen los chismes también, ¿verdad? Mi hijo espiritual os saludan. Precisamente se refería a Juan Marcos. También el Evangelio de Marcos así se le denominan las memorias de Pedro. Justino Mártir, en el año 150 después de Cristo, un historiador, ¿verdad? También se consideraba historiador, argumentó y él comentó lo siguiente, que por la cercanía de Juan Marcos con Pedro, fueron a muchos viajes misioneros juntos y tuvieron prácticamente, como lo dice ahí en 1 de Pedro 5:13, era su hijo espiritual. Y se dice que este evangelio, cuando Pedro fue a Roma, en Italia, ¿verdad? Precisamente ahí fue donde se escribió, dicen los historiadores, confirmado con Justino Mártir, que ahí fue donde se escribió precisamente el evangelio de Marcos, alrededor del año entre el 50 y 70, algunos dicen que el 65, bueno, después de Cristo. Ahora, yo quiero aclarar lo siguiente, escuche bien lo que le voy a decir. En aquellos tiempos Roma no es lo que es ahora, ¿ok? O sea, tenemos que considerar eso. La epístola del apóstol Pablo a los romanos era una iglesia establecida en Roma, pero no es lo que es ahora. Era una congregación establecida en Roma. Ya la historia, cuando veamos historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta de ello, ¿no? Pero, como le digo, se escribió en Roma, en una congregación en Roma, pero como le digo, no era lo que es ahorita. Es muy diferente. Algunos se atribuyen, ¿verdad?, que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Así le dicen. Y pues yo veo que los papas ahorita no se casan. Pedro tuvo esposa. Entonces, ahí es donde hay ciertas divergencias, ¿no? Pero, aclaro, fue escrito en Roma. Pedro fue a Roma. El apóstol Pablo también fue a Roma, pero a la iglesia que estaba en Roma, una iglesia. En todos sus viajes misioneros fueron a muchos lugares en donde se habían establecido iglesias. Congregaciones, pues. Personajes destacados en Marcos. ¿Qué personajes vemos usted y yo en Marcos? Bueno, obviamente Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que se identifica en este evangelio como el siervo que se ofreció a sí mismo por los pecados de todo el mundo. Se mencionan también pues los 12 discípulos, posteriormente apóstoles. Marcos y Lucas no fueron apóstoles, o no fueron de los 12, ¿verdad? También se menciona o se hace énfasis en Pilato, gobernador romano, que ordenó que crucificaron a Jesús en lugar de Barrabás. Entonces ahí es donde nació la palabra barrabasada, ¿no? Entonces Pilato pues cometió su primera barrabasada, ¿no? Entonces, pero pues plan de Dios también. Aunque si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otra persona. Otro de los que aparecen, personajes que aparecen en este
Otro de los personajes que aparecen en este libro, en este evangelio, son los líderes religiosos judíos. ¿Quiénes eran los líderes religiosos judíos o a quién se refiere cuando menciona esto la palabra? En este caso Marcos, los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, saduceos y fariseos, los cuales tenían como factor común algo. ¿Qué factor común tenían ellos? Odiaban a Jesús, odiaban a muerte a Jesús, por eso le crucificaron. Ahora, cuando hablo de sumo sacerdote, estoy hablando, acuérdense que era el judaísmo, ¿sí? Para no traer confusiones. Entonces son los personajes que menciona Marcos. En el Evangelio de Marcos se presenta un énfasis, es lo que deseo también yo mencionar. Se presenta un énfasis en la humanidad de Cristo, ¿sí? Por encima de los demás evangelios, Marcos lo presenta así. Este evangelio presenta énfasis en las emociones humanas de Cristo. No voy a leer la cita, solamente las voy a mencionar porque falta material que les proporcione ahorita en este momento. Bueno, las emociones humanas de Cristo, usted anótelo, 1:41, 3:5, 6:34 y 8:12. ¿De qué? De Marcos, ¿ok? Estamos en el libro de Marcos, Evangelio. También presenta énfasis, enfatizando las limitaciones humanas de Cristo, o sea, las limitaciones humanas, 4:38, 11:12 y 13:32. Y también su lado humano como hijo de Dios. Lo vemos en Marcos 7:33 y 34, 8:12 y 9:36. En esas partes, ¿verdad?, se enfatizan, hay más citas bíblicas, pero solamente puse esas. Emociones humanas de Cristo, sus limitaciones humanas y su lado humano como hijo de Dios. Esto es lo que enfatiza Marcos. Vamos a hacer un bosquejo general, muy general, del Evangelio según Marcos. Vamos a hacerlo capítulo por capítulo, son 16 capítulos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cada capítulo que quedaron ahí? Acuérdense que originalmente no tenían ni versículos ni capítulos, o capítulos ni versículos, ¿sí? Entonces se le agregaron capítulos, versículos para su estudio. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 1? Fíjese, este evangelio comienza no con el nacimiento de Jesús, comienza con la predicación de Juan el Bautista. Así, comienza en el capítulo 1, fue la primera, ¿sí? La primera frase, ¿verdad?, que usted ve, habla del contexto de lo que estaba sucediendo ahí en el judaísmo, ¿sí? Y predicación de Juan el Bautista. Vemos en el capítulo 1 el bautismo de Jesús. Inicia Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, su ministerio. Jesús llama a 4 pescadores, primero Simón, Andrés, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. También en el capítulo 1 vemos y reafirmamos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro y varios más, otras sanidades. En el capítulo 2 Jesús sana a un paralítico y aquí es donde comienza un primer encuentro, ¿verdad?, con los fariseos y los sacerdotes, en donde el Señor Jesucristo les dice, tus pecados te son perdonados. A lo que yo me imagino así, abrieron los ojos, ¿verdad? Y dijeron, ¿cómo? ¿Quién es este para perdonar pecados? Entonces Él les contesta, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, antes les dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados y quién sabe si sí o quién sabe si no, o levántate, toma tu lecho y anda. O sea, sanar físicamente, una prueba objetiva de quién era Jesús. Pues era más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque es una, vamos a decir, una resolución espiritual intangible, por llamarle así, si no es en fe. Entonces, ¿qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o levántate y sanarle, ¿no?, de su parálisis, estaba paralítico de sus piernas? Entonces dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para sanar, para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anduvo. O sea, de una prueba objetiva les comprobó lo otro. Bueno, eso es lo que vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 también Jesús llama a Leví, precisamente es Mateo el publicano. Y vienen doctrinas interesantes. Si usted quiere estudiar acerca de ello, también aquí viene, por ejemplo, la doctrina del ayuno. El ayuno. Los discípulos no guardan el sábado. ¿Por qué? Porque estaban recogiendo espigas el sábado. Y cuando tuvo otro encuentro ahí, otro altercado con los fariseos, porque no guardaba el sábado, pues les platicó, ¿verdad?, cómo
David con sus hombres, pues tenían hambre, venían de una guerra y entraron y comieron del pan de la proposición. Entonces, hay de repente jerarquizar, ¿no? Aquí ellos tenían hambre, no habían comido y nadie les iba a dar, tenían que recoger las espigas para alimentarse. Entonces, tengamos cuidado también de no jerarquizar las cosas en el orden que Dios ha establecido para cada caso, ¿sí? Capítulo 3. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 3? Bueno, sana a Jesús al hombre de la mano seca. La blasfemia contra el Espíritu Santo, también lo menciona Mateo. ¿Qué es blasfemia? Vilipendio, insulto, injuria, maldición. O sea, sabiendo ya, todavía, teniendo el conocimiento, todavía, pues, tomando acciones totalmente reprobables, ¿verdad? Habla aquí también de la madre y los hermanos de Jesús. Y aquí quiero mencionar que Jesús siempre puso las cosas en su lugar. Cuando estaban ahí aglomerados, ¿verdad?, la gente escuchando la disertación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las personas que estaban ahí dice, tu madre y tus hermanos te buscan. A lo que él le contestó, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, yo voy a poner las cosas en el orden establecido por Dios. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y luego contesta, mi madre y mis hermanos, primero hace la pregunta y luego contesta, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen la voluntad de mi Padre y la hacen. O sea, él puso las cosas en orden. Él supo de quién había nacido una sierva de Dios y nada más. Con muchos siervos de Dios. Ya lo que se ha hecho de esa sierva de Dios por el ser humano ya es otra cosa, pero ella no es responsable. Ella fue una sierva de Dios entregada. Pero en este pasaje bíblico, Dios pone las cosas en su lugar. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Igual que todos los demás, son de mi familia, pero si hacen la voluntad de mi Padre. Sí, me explico, si obedecen la voluntad del Padre. Bueno, Dios poniendo las cosas en el orden, Jesucristo, poniendo las cosas en el orden de Dios, del Padre. Capítulo 4, vemos la parábola del sembrador, del crecimiento de la semilla de mostaza, y entonces una manifestación sobrenatural del Señor Jesucristo. Jesús calma la tempestad. En el capítulo 5 vemos el endemoniado gadareno y la mujer que tocó el manto de Jesús. También en el capítulo 6 vemos y narra la muerte de Juan el Bautista. Esto aconteció cuando Herodes, ¿verdad?, le mandó cortar la cabeza para congratularse precisamente con su esposa Herodías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le dijo, no es lícito, no es correcto, no es bueno que tengas la mujer de tu hermano. Entonces, pues, arde Troya, ¿no? Se encendió y buscó cualquier pretexto y el pretexto lo encontró ahí en Herodías. Ese es lo que vemos en el capítulo 6. También en el capítulo 6, al igual que en Mateo, vemos la alimentación de los 5,000 y otro hecho sobrenatural de Jesús, que es cuando camina sobre el mar. En el capítulo 7 habla de lo que contamina al hombre, otra confrontación con los religiosos, con los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos, hacen el ritual de la purificación antes de sentarse a comer el pan? Entonces él le dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, ¿sí? Y esa es una frase muy importante para que usted y yo meditemos en ella y aprendamos qué significa eso que el Señor Jesucristo dijo en ese momento. O sea, tergiversan las cosas, les dan importancia a las situaciones rituales, o sea, lo externo, pero lo interno lo pasan de lado o lo pasan de largo. Hay algo muy interesante aquí, de que también menciona la fe de la mujer griega o sirofenicia. De repente usted va a decir, ¿qué es sirofenicia? Bueno, se lo voy a parafrasear. Sirofenicia es que era originaria de Fenicia, que está en Siria. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Algo le dijo a esta mujer, en lo cual, en este hecho, aprendemos muchas cosas usted y yo. Donde viene esta mujer, ¿verdad?, a rogarle por su hija y le pide, ¿verdad?, que prácticamente le atienda. Entonces, él le contesta, el Señor Jesucristo le contesta, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Ahora, esto habla
me voy a adelantar un poquito, habla de que primero estaba el mensaje para los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Precisamente el pueblo de Israel. Tengo que evangelizar primero a ellos y luego a los demás, porque Cristo vino por todos, ¿sí? Por judíos y gentiles. Entonces él le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselos a los perrillos. Ahora, ofensivamente, los judíos llamaban a los gentiles precisamente perros. Pero Jesús, en su amor, en su consideración, en su misericordia, para enseñarles también los que estaban discriminando a los gentiles, suavizó este apelativo para enseñar a la mujer algo y a los judíos también. Precisamente sacó de ella la humildad. Mujer, no está bien que le quite el alimento a los hijos para dárselo a los perrillos. A lo que la mujer le contestó, también los perrillos comen de las migajas de pan, ¿sí? Que se caen de las mesas, ¿sí? ¡Wow! Dice, tu fe, tu corazón, tu humildad se ha manifestado para aquellos también que te dicen perro, ¿verdad? Entonces, ahí nos dan una enseñanza tremenda, una enseñanza profunda, donde esta mujer, en lugar, ¿verdad?, de decir, imagínense, si hubiera tenido una actitud soberbia, una actitud totalmente, pues lo contrario, humilde, altanera, ¿verdad?, hubiera dicho, ¿cómo que me dices perrillo? Y hubiera salido, ¿no? Como a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos hecho. Sin embargo, ella dice, pero también los perrillos comen de las migajas que se caen de sus amos, ¿verdad?, que se caen de las mesas. Muy bien, entonces es una enseñanza para usted, para mí, acerca de la humildad. En el capítulo 8, una vez más menciona también, al igual que Mateo, alimentación de los 4,000, la levadura de los fariseos, que contaminan y contaminan. También viene la confesión de Pedro, cuando dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad?, tú eres el Cristo. Y Dios le dijo que se lo reveló el Padre. Bueno, eso es lo que usted y yo debemos de considerar. La cuestión de creer en Jesucristo es personal, porque si vemos el contexto, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, pues algunos un profeta, algunos Elías, a otros. Entonces empieza a dar, y volteó con Pedro y le dijo, ¿quién dices que tú que soy yo? Entonces él le dijo, Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, reconocer a Jesús, el Cristo, precisamente como aquel que descendió para librar nuestras vidas del pecado. En el capítulo 9 vemos la transfiguración, ¿sí?, en donde Pedro, Jacobo y Juan acompañan a Jesús, se quedan, él los lleva con él aparte, ¿verdad?, de los otros 9, y van a un lugar y se quedan ellos 3 y él sube un poco más arriba. ¿Qué es lo que se vio ahí arriba? Pues bueno, la transfiguración, así se le toma el nombre, se le da transfiguración, donde él precisamente fue e hizo que se manifestara algo grande, ¿no? Que estuviera con él Moisés y Elías. Ahora, la palabra de Dios dice que nadie puede venir de aquí a allá y que no pueden regresar, pero era Jesús. Y él en su soberanía hizo que aconteciera esto. ¿Sí? Él es el Todopoderoso e hizo que aconteciera. Esa precisamente es una enseñanza para nosotros, que para él no tiene limitaciones. Si él decide hacer algo, sí, lo va a hacer, así de sencillito. Bien, vemos entonces en el capítulo 9 la transfiguración. También Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús anuncia por primera vez su muerte. En este capítulo 9 de Marcos encontramos la frase, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y también la frase, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor le fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Son las consecuencias de ponerle zancadilla, de hacer, ¿verdad?, que se desvíen del camino a una persona, pequeñitos son una persona que recién convertida. Llevarla por caminos incorrectos y no instruirla por el camino correcto. Eso es responsabilidad de aquellos que sabemos la palabra de Dios. Cuidemos a esos pequeñitos, porque cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor le fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar.
O sea, esto es ese sentido figurado, está haciendo una alegoría. Concretamente es digno de muerte. Bien. Bueno, mal, ¿verdad? Mal para los que andan haciendo cosas que no deben, aprovechándose de la inocencia de aquel que viene caminando en el Señor. Unos para despilfarrarlos, cuidado con esos. Capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces, quiere aprender cuestiones bíblicas de lo que dice la palabra de Dios acerca de estos temas, o sea, doctrinas específicas. Aquí está. Jesús enseña sobre el divorcio. También en Mateo viene. Jesús bendice a los niños. Qué interesante, ¿no? Primero Jesús enseña sobre el divorcio y luego Jesús bendice a los niños. Los niños están en un hogar. Y el divorcio, pues, pone en circunstancias un poco más difíciles a los niños, así que tengamos cuidado con nuestras decisiones. El joven rico también viene acá, ya lo expliqué la semana pasada. Jesús anuncia su muerte por segunda vez en el capítulo 10. Petición de Santiago y Juan, estos, vamos a decir, inmaduros, ingenuos todavía, haciendo peticiones que uno se siente al lado derecho, otra al izquierdo, ¿no? A lo que el Señor Jesucristo le dice, no sabéis lo que pedís, ¿no? Imagínense la vista de misericordia, porque dicen, ay, todavía son unos niños, andan buscando cosas que no deben de suceder entre ustedes, ¿sí? Porque en el mundo así es, ¿no? Los que quieren sentarse más enfrente, los que quieren ser vistos, etcétera, etcétera. En Jesucristo es totalmente diferente, ¿no? Entre vosotros no debe ser así. Entonces le dicen, no sabéis lo que pedís, le dijo Jesús. Entonces ya después lo comprendieron, ¿no? También en este capítulo 10 el ciego Bartimeo recibe la vista. Capítulo 11, Jesús llega a Jerusalén, a donde antes había anunciado que iba a ir a Jerusalén a que fuera maltratado y entregado pues para ser escarnecido, perdón. Bien, entonces Jesús llega a Jerusalén, la higuera que no da fruto pues es ahí maldecida, llega a purificar el templo, que quiere decir quitar a aquellos que habían hecho pues un mercadeo sobre el templo, a lo que él dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, todo tipo de comercio alrededor de el templo, y eso no debe de acontecer. Ahora, no eran los que, bueno, ahorita usted va a un lugar y pues ahí están vendiendo frituras, vendiendo no se refiere a eso el Señor Jesucristo. Yo quiero aclarar, no se refiere a eso, que está el paletero allá afuera, que está el de los churritos, que está el de vendiendo, no se refiere a eso. Cuestiones religiosas se comerciaban allá afuera del templo. Eso es lo que estaban haciendo. Cuestiones religiosas, cuestiones de fe se comerciaban allá afuera y eran la gente con su necesidad de Dios, eran precisamente pues robados, así de sencillito, ¿sí? Extorsionados, así de sencillito, ¿verdad? Esa era la realidad. No se refiere a lo otro, se refiere a que se comercializaba la fe. En el capítulo 12 habla de la parábola de los labradores malvados, ahí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Matemos al heredero. Porque, ¿qué cuenta la parábola de los labradores malvados? Cuenta de que pues, un hombre puso una viña, el dueño, y le encargó a unos labradores. Pero estos labradores se quisieron adueñar de la viña. Mandó el dueño, pues por sus productos, por sus beneficios, y dicen, golpearon y no le dieron nada, golpearon a ese que mandó, ¿verdad? El dueño de la viña, y mandó otro y lo golpearon también. Dice, voy a mandar a mi hijo, a él no le harán nada. Bueno, está haciendo solamente pues una enseñanza que sí le hicieron, ¿verdad? Dice, es él el heredero, matémosle y nos quedamos con la heredad. Y estaba precisamente hablando pues de los religiosos y de los fariseos que habían hecho del templo, de la obra de Dios, pues, un negocio privado. Y ya a Dios ya lo habían hecho a un lado. Precisamente está haciendo esa analogía. ¿Qué es lo que vamos a ver también del pagar el tributo? Y aquí encontramos la frase en el capítulo 12 de Marcos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La resurrección, otro término ahí muy interesante, ¿verdad? Doctrina bíblica 100% acerca de la resurrección. ¿Quiere usted comprender la resurrección?
vaya al capítulo 12 de Marcos. Y también en los otros evangelios viene el gran mandamiento. Y también la frase vamos a encontrar en el capítulo 12, guárdense de los escribas y de los fariseos religiosos. Cuidado con ellos, cuidado, no se dejen contaminar, porque dicen una cosa y hacen otras cosas, ¿no? Entonces, bien importante el testimonio, bien importante la congruencia entre lo que decimos, lo que hablamos, con lo que llevamos a cabo. En el capítulo 13 habla de la destrucción del templo y también menciona otras señales antes del fin, escatología. Entonces, escatología se refiere a la doctrina de los últimos tiempos, ¿no? Señales antes del fin. Y también habla de la segunda venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, que viene por su iglesia. En el capítulo 14 ya entra en lo que es el complot, ¿verdad?, para matar a Jesús, que cumplió las 3 condiciones para cadena perpetua a muerte, premeditación, alevosía y ventaja. En esos 3 factores se hizo el complot para matar a Jesús. Tuvieron responsabilidad. Esperemos que se hayan arrepentido a tiempo y no haya pasado lo que aconteció con Judas Iscariote. Jesús es ungido en Betania. Ahí encontramos cuando una mujer viene y derrama su alabastro, y uno de los que estaban ahí, los comentaristas dicen que fue Judas Iscariote, que dice, esto se hubiera vendido por más, mira lo que se desperdició aquí. Fíjese nada más las motivaciones de este ser humano, ¿no? Y en este mismo capítulo, Judas ofrece entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Ahora, aquí en Marcos no menciona las 30 monedas, pero en Mateo 26:14 sí las menciona. En este capítulo 14, Jesús instituye la Cena del Señor. Hagan esto en memoria de mí. Y es un mandato del Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo en el capítulo 14 anuncia la negación de Pedro. Y encontramos aquí la oración en el Getsemaní, el arresto de Jesús, el joven que huyó, ¿sí?, que vimos que fue precisamente los teólogos, los eruditos dicen que fue precisamente Juan Marcos, el joven que huyó. Y también encontramos en el capítulo 14 Jesús ante el concilio y la negación de Pedro. En el penúltimo capítulo, capítulo 15, ya Jesús está ante Pilato, el gobernador, el que hizo su barrabasada. Sentencian a muerte a Jesús, crucifican a Jesús y Jesús es sepultado. Eso lo vamos a ver en el capítulo 15. En el capítulo 16 precisamente viene la resurrección de Cristo. Jesús se presenta ante María Magdalena, a sus discípulos también, comisiona a los apóstoles y se presenta la ascensión de Jesús. Volvió al Padre. Y voy a leer única y exclusivamente los últimos 2 versículos bíblicos de Marcos 16, 19 y 20, en donde termina diciendo lo siguiente precisamente el Evangelio de Marcos 16, versículo 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que las seguían. Amén. Termina así el Evangelio de Marcos. Termino con este comentario. El Evangelio de Marcos se considera como el más antiguo de los 4 evangelios. Está narrado, alrededor del año 50, 65, máximo el año 70 después de Cristo. Fue escrito en Roma. Y está narrado de una forma concisa y dinámica. Fue dirigido a los romanos, como le mencioné. Marcos, como vimos, acompañó al apóstol Pedro en varios de sus viajes. Marcos no fue uno de los apóstoles. El Evangelio de Marcos presenta a Cristo con todo su poder, con toda su autoridad, y hace énfasis precisamente lo que mencionamos al principio en sus obras. ¿Qué vemos pues en el Evangelio según Marcos? Cristo llega a este mundo, realiza su obra. Antes es presentado por Juan el Bautista, como es Elías, ¿verdad?, que antecedió al Señor. Cristo llega, realiza su obra, entrega su vida para darnos vida a usted y a mí,
resucita, encomienda su iglesia y asciende de nueva cuenta de donde descendió. Ese es el Evangelio de Marcos de una forma general, de una forma básica, comentada, para que usted tenga referencia en donde puede encontrar aquello que de repente anda buscando leer. Damos gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios para terminar con esta sesión. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos el hambre de conocer tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que solamente en ti, Padre, hay salvación. Y una gran responsabilidad de todos nosotros es conocerte, porque no podemos acercarnos a alguien al cual no conocemos. Y los evangelios te presentan a ti, Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Te presentan a ti para poder llegar al Padre. Te damos gracias por haber perdonado nuestro pecado. Gracias por darnos la nueva oportunidad de caminar de una forma diferente. Aquí estamos para bendecir tu nombre con nuestra forma de vivir. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias. Dios les bendiga, iglesia. Un placer saludarles y nos vemos primeramente Dios pronto.